Y ahora en Onda Vasca, Itzas Tantak. Comienza la travesía. Al habla el capitán Edu Araujo. Tenemos también un recuerdo para los marinos que se perdieron en la mar, en la Galerna de 1912, estos días de tormenta, de ventarrón, aunque no son precisamente galernas, nos han traído a la memoria aquella tragedia y vamos a hablar con la nieta del único superviviente, gracias a nuestro amigo Ivón Pérez, que nos ha cedido el contacto. Así que en vez de estar aquí charrando, yo creo que lo suyo es que nos hagamos a la mar y larguemos la marra de popa cuanto antes para tener el tiempo suficiente para contarlo todo. Si me ayudáis, nos vamos. Son momentos en los que todos agradecemos tener un techo, una pared, un refugio en el que pasar el invierno, ¿verdad? Estos primeros temporales que nos están sacudiendo del invierno, pues nos hacen pensar, a mí al menos me hacen pensar lo bien que estamos en casa y lo mal que se tiene que estar ahora mismo, por ejemplo, ahí fuera, ¿no? No digo ya en la calle, imaginaos ¿cómo tiene que ser estar con estos vientos por encima de los 100, ciento y pico kilómetros por hora, pues en la cubierta de una embarcación, ganándose el jornal ahí fuera entre las olas, el frío, pendiente de que el dinero entre al bolsillo pues para celebrar la Navidad como Dios manda, o siquiera para poner la comida en casa? Bueno, pues imaginaos ahora cómo tuvo que ser eso hace 100, ciento y pico años, cuando no había embarcaciones de salvamento, cuando la meteorología había que adivinarla pues en el vuelo de las aves o en el soplo de una brizna de viento, cuando nuestros marinos, cuando nuestros arranchales se enfrentaban a las inclemencias del tiempo y de la mar casi por sorpresa. Alguna vez hemos hablado, yo recuerdo que en el año 2012, cuando se celebraba el aniversario de la terrible galerna del 12 al 13 de agosto de 1912, pues charlábamos y hacíamos un homenaje a aquellos marinos. Y yo creo que es el momento de recordarlos y de recordar sobre todo una historia. Para hacer este memorial radiofónico tenemos con nosotros a Ivón Pérez. Ivón, Gabón. Gabón, bye. Gabón, Ivón, tú eres periodista, uno de esos periodistas que exportamos desde Euskadi. Te hemos visto pues habitualmente en televisiones estatales, te hemos visto recientemente de viaje, has estado por Turquía, ¿verdad? Haciendo reportajes. Ahora estás en casa. Sí, soy trotamundos y me he venido ahí a la casa pasado con los familiares. La verdad es que mi padre también es jefe de máquinas, me he criado aquí en Lekeitio y pues estoy muy unido a la mar, ¿no? Y como tú bien dices, pues ahora estos días ves el oleaje que hay, el fuerte oleaje que hay en nuestras costas y hace rememorar pues episodios como el de la Galerna de 1912, de la que este año se han cumplido 108 años. Casi nada. La verdad es que parece mentira, ¿no? Porque
Bueno, pues en invierno, más o menos, todos sabemos lo que nos puede venir y quienes andan y andamos a la mar sabemos bueno, cuando empieza a soplar el noroeste, cuando se cierran las nubes, bueno, pues estamos un poco ya sobre aviso, incluso es lo típico, ¿no? Enfrentarse a esa mar. Pero las grandes tragedias que hemos sufrido, los vascos y en general en la costa del Golfo de Vizcaya, ha sido en verano, con esas galernas, ¿no? Traidoras que aparecen en días soleados, incluso aparecen más en días de calor intenso, ¿no? De esos días en los que amanece y no se mueve una gota de brizna y ya sabemos que vamos a sudar. Eso fue lo que ocurrió, ¿verdad, Ivonne, en 1912? Sí, bueno, eso lo saben mucho la gente de la calle, ¿no? La gente del pueblo. Siempre hace un poco de gracia escuchar a la gente que sabe, que mira la mar, y siempre se escucha aquí en estos pueblos costeros la frase típica de hoy se avecina galerna. Hay episodios, ¿no?, contados muchas veces en los que vamos a la playa y de repente se despierta una tempestad. Esto es la llegada a lo que es a la costa, pero imaginaos lo que tiene que resultar el que te pille una galerna en mar abierta. Esto de la galerna pues es un fenómeno súbito que acontece sin aviso. Baja la presión marítima, atmosférica, increíblemente rápido, ¿no? El tiempo, o sea, la temperatura puede descender de 10 a 15 grados, se dan como vientos huracanados, tempestades, lluvias torrenciales y al final también oleaje de, pues como casas de grandes, que decía la familiar de un superviviente que vamos a tener ahora. Muy bien, pues preséntanos a nuestra invitada de honor de esta noche. Hay que decir que de la historia de Soechiche hablamos aquí porque fue el único superviviente de aquella galerna de 1912 y su ejemplo, porque no sobrevivió, digamos, por casualidad, aunque seguro que la casualidad le ayudó, la suerte le ayudó, pero su ejemplo nos sirve, ¿no? En estos días en los que pues, también andamos metidos en dificultades y sorteando tragedias, ¿verdad? Casi a diario. Su ejemplo nos sirve porque es ejemplo de tenacidad, de agarrarse a la vida, literalmente, ¿verdad, Ivonne? Sí, encima de confiar, ¿no? Hasta la muerte, casi. Es una persona, pues como digo, muy unida a la mar. Juan Daniel Escurza, un señor muy bravo, un señor muy, digamos, muy del pueblo. Y el otro día hablaba con don Benito, que es el párroco aquí de Lekeitio, que me decía que es increíble la fe hacia la Virgen de la Antigua. Y Juan Daniel Escurza, pues sobrevivió, digamos, en esta galerna de 1912 durante 72 horas, que se dice pronto, sobre un mástil. María Sonia Escorza, su nieta, pues siempre le ha rememorado. A mí, desde que era pequeño, me hablaba de la historia de su antepasado, pero yo no sabía los tintes, ¿no? Y a medida que me he ido haciendo mayor y me he ido informando, pues he visto que su vida es de película, la verdad. María Sun, Gabón, bienvenida a bordo. Hola, Gabón. Oye, ¿tú no llegaste a conocer a tu Aitite? No, por desgracia no. Pero sí, no, yo nací 10 años más tarde, él murió en el 39 y yo nací en el 49. Pero no le conocí. Pero la historia de claro, él, era el padre de mi padre, entonces desde niña, pues en casa he oído pues muchas veces contar a mi padre y se han escrito libros y bueno, sobre eso, ¿no? Porque fue una cosa pues extraordinaria. Ajá. Ahí fue, como bien dice Ivonne, una galerna de verano que llega de repente, pero bueno, luego con el tiempo se ha estado diciendo que más que una galerna era una ciclogénesis explosiva, que llaman ahora, o sea, ya la galerna, pero en grado superlativo, digamos. Uh-huh. Entonces, pues sí, ocurrió el 12 de agosto, que estaban pescando al bonito, y pues cuando ocurrió eso, pues nada, fue una cosa repentina. Al que le dio tiempo llegó a puerto, y pues al que no le dio tiempo, pues eso, volcaron los barcos, y barcos que entonces eran unas chalupas pequeñas que andaban a vela y a remo, o sea, no tenían ni motor siquiera. Y
Y eso pasó. Entonces dicen pues que cuando volcó el barco, con los mástiles del barco que quedaban ahí flotando en el agua y algún cabo unas cuerdas que también flotaban, pues que entre 3 o 4 que quedaron, pues que ataron en forma de cruz y entonces se agarraron a esa cruz. Hay que recordar, María Sun, que recordar dime. también, Eduardo, que bueno, pues que en estas embarcaciones que eran pequeñas, de 12 o 13 metros de eslora, pues viajaban generalmente familiares, ¿no? Y en este caso, Juan Daniel viajaba con familiares suyos. Por ejemplo, tuvo un pariente llamado Fidel Bengochea. Un primo, sí. Y bueno, pues él fue viendo cómo estos parientes, primos, pues iban perdiendo fuerzas y que se iban ahogándose. Sí. O sea, que se agarraron 4, por lo visto, 4 que pues los otros igual, pues no sé, irían directamente ya con algún golpe o así. Pero yo he oído decir siempre pues que quedaron 4 encima agarrados a la cruz, digamos, y poco a poco, pues claro, no aguantaban, uno que aguantó no sé cuántas horas y el otro un día y tal, y poco a poco, pues eso, que era una cosa pues muy triste verles pues que no aguantaban, él que les decía aguantar y rezar, él no tenía otra cosa en la cabeza, rezar, que nos va a salvar la Virgen de la Antigua y aguantar ahí lo que podamos, venga y tal, pero pues eso, poco a poco pues se fueron esto y él aguantó 3 días y 3 noches. Oye, no sé cómo. María Sun, ¿y cómo ha sido la relación de vuestra familia? Porque claro, eso lo comenta también Ivonne muy bien en el reportaje y es algo que ocurre en la mar, no hay otra que volver. Por mucho que nos dé miedo, que le cojamos incluso, que acabemos odiando a la mar, porque yo en mi familia, que también es de Arranchales, pues no hacía ninguna gracia que nadie saliese a la mar y que no hacía mucha gracia que los hijos se dedicasen tampoco a la mar. Pues normalmente no se quiere. Claro. Para un hijo, o sea que el padre que ha andado en la mar no quiere para un hijo eso, pero a veces pues es inevitable y en aquella época pues más porque no había modo de trabajar en tierra. Claro. Ahora se puede quedar en tierra a trabajar, pero es que entonces era imposible, no había otra. ¿Y en vuestra familia? No había otra. ¿En vuestra familia cómo habéis vivido esa relación con la mar a partir de la tragedia y de lo que pasó después, que luego lo contaremos, ¿verdad? Pues hombre, yo te voy a decir que mi padre tenía 11 años entonces, cuando pasó eso, pero él estaba embarcado en otro barco. Porque entonces iban muy jovencitos a la mar, él ya estaba en otro barco. Y claro, pues aquel, pues vendrían, no me acuerdo ahora si no habían salido o alguna cosa había pasado, pero que él no estaba con su padre, claro, y menos mal. Se salvó. Pero bueno, luego pues eso, mi padre toda la vida también en la mar y eso. Y sus hermanos, menos uno, pues también todos en la mar. O sea se sabe que casi que se normaliza, vamos a decir, porque no, es que no les quedaba otra. Claro. No les quedaba otra. Él mismo, cuando pasó eso. Sí, dime. María Sun, que se sabe que el primer, la primera charupa que fue sorprendida por esta galerna era Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? Y el epicentro de esta galerna sucedió a 40 millas de Ondarroa y a como unas escasas 50 millas del Cabo Machichaco. Entonces el corazón estaba allí y poco a poco, digamos, que se fue propagando. Las chalupas, la mayoría tenían nombre de vírgenes, de santos. Bueno, sí, siempre, sí. La que estaba mi abuelo era San Nicolás. Pero sí. San Nicolás y San Telmo eran dos de los santos a los que los marinos, pues eso, a falta de parte meteorológico y de se confiaban, y de tecnología, pues se confiaban a los de arriba, ¿verdad? Y en los momentos malos, pues como hizo Tuaitite, pues se rezaba. Sí, siempre ha habido mucha fe. No sé si por el mismo peligro o por qué, pero siempre, no sé, siempre han tenido mucha fe los marineros.
Y siempre se rezaban salves y cosas, o sea, para cuando iba a haber que había temporal y los barcos que no venían o lo que sea, y yo recuerdo cuando era pequeña que se tocaban las campanas y íbamos a la iglesia a rezar una salve a la Virgen, y esa era la vida. Y Ivonne, tú que has investigado en el artículo, lo cuentas muy bien, un artículo que se publicó en Muy Historia, que investigaste, se recuperó la cruz. Incluso hay una fotografía que yo he visto en tu artículo. Sí, no, yo tengo en casa. ¿Tienes en casa fotografías de la cruz? Sí, yo tengo en casa la foto, sí. Ajá. Sí, porque él aguantó encima de la cruz, como te digo, 3 días, 3 noches, ¿no? Y dice que aguantaba, claro, porque cuando pasó el temporal, pues ahí había chicha, era 12, o sea, que era agosto, pues con calor, pues claro. Dice que se abrasaba de calor, y las gaviotas le iban a picotear, y él mordía las gaviotas para sacarles la sangre. Fíjate. Y poder chupar esa sangre para poder resistir. Fíjate. Así que no fue solo la suerte. Y al final... Y al final las mismas gaviotas le salvaron la vida. Sí, fíjate qué inteligencia, o sea, que él veía los barcos cuando pasó un día o lo que sea, pues salieron a buscarles, ¿no? A ver si había náufragos. Y él veía los barcos a lo lejos, pero a él no le veían. Y no tenía ni fuerzas ni para gritar, ni para eso. A él no le veían. Y ya al tercer día, que era el día de la Virgen, de Nuestra Señora de la Asunción, entonces un barco de arrastre que salió claro, un barco ya más grande que estos, de Donosti, y él vio que se acercaba, o sea, por lo visto las corrientes, pues le llevaron hacia allá. Y se le ocurrió una cosa para que le dieran, o sea, dejó que se posaran todas las gaviotas, o sea, un montón de gaviotas que se posaran en la cruz y encima de él, y aunque le estaban picoteando lo que sea, que les dejó ahí, para luego, cuando se acercara más el barco, espantarlas a todas. Y claro, al ver, los del barco pues se dieron cuenta, al salir todas esas gaviotas en mitad del mar, pues ¿dónde han estado posadas? ¿Qué pasa aquí? Entonces así que le vieron. Claro. Entonces le recogieron a él y a la cruz también, porque la foto que tenemos es del puerto de Donosti, la cruz en el agua, en el puerto, y ahí le sacaron la cruz, o sea, le sacaron la foto. Luego no se lo harían con ella. Yo recuerdo de ver en la habitación de mi abuelo que había hecho él cortar un trozo de esa cruz, y con 2 trocitos de eso se hizo él la cruz para tener en su habitación. Fíjate. Sí. Qué buena historia. Yo eso sí conocido. Que ahora pues no sé dónde estará, pues algún primo igual la tendrá, que le tocó a mi primo el piso y eso, pues él lo tendrá. Oye, Ivonne, tú que has investigado en esta historia, ¿tú crees que la clave fue sin duda la personalidad, ¿no? del náufrago en este caso? Sí, la personalidad, un poco la resistencia de cada cual. Hay que recordar también que esos días eran días festivos. En Ondarroa no hubo apenas, digamos, víctimas, porque solamente murieron 3 personas de Ondarroa, ¿no? Y no hubo víctimas porque estaban celebrando el día de María allí. Y no, al contrario que en Bermeo. En Bermeo, al de 3 días se celebraba el día de San Roque. El día 12 de agosto era el día de Santa Clara, y pues a todo el pueblo le pilló un poco preparándose en el ambiente festivo. Ese mismo fin de semana, no, el siguiente, estaban preparadas como 35 bodas. Por eso le llaman pues la catástrofe de las viudas, ¿no? Porque al final hubo tantos muertos que pues a la par que mujeres quedaron viudas, sin casarse, sin poder recuperar a los cadáveres de sus amados. Entonces aquí cuenta mucho la resistencia, es una lucha titánica contra la naturaleza en cuerpo abierto, ¿no? Y al final lo único que le quedaba a Juan Daniel pues era esa cruz, ¿no? El único rastro de tierra firme que digamos. Oye, María Asun, vosotros todos los años recordáis a
a vuestros familiares Pues sí, muertos, pues sí. ¿verdad? Cuando llega el 12 de agosto. Y bueno, y si no es el 12 también, yo cada vez que voy a la tala siempre me acuerdo de él, porque luego al final ahí terminó su vida, o sea, del mar se salvó, pero luego al de años, pues pues no sé ya cuando tenía 67 años me parece que tenía, cuando murió, pues estando poniendo a secar las redes, pues se cayó al agua. Y como estaba la marea baja, cayó a las rocas, o sea, le debió de dar algo, algún infarto o algo le dio, porque si no... Y justo donde hay, pues, nada, o sea, está la balaustrada en toda la tala y hay un trocito en que se parte, digamos, para bajar que hay unas escaleritas de hierro para bajar a las rocas, que antiguamente, pues no sé, la usarían, ahora ya no se usa, pero... Y justo, pues, cayó ahí. O sea, el destino, yo siempre digo, el destino, no sé, es que no sé cómo explicar. Es caprichoso, ¿no? Que te da, te quita. Tenemos puesto el día y la hora desde que nacemos y no hay más. Y no hay más. O sea que así fue. Sí, dime. El asunto es que, fíjate, hoy en día, bueno, pues las galernas se han convertido casi en una anécdota, ¿no? Que nos fastidia pues un día de playa, pero sin embargo, gracias a la tecnología, ¿no? Pues ya sabemos que no hay que hacerse la mar, que hay que tener cuidado, pero sin embargo, en los pueblos de mar se sigue teniendo en mente, ¿no? Y se sigue temiendo a la galerna, ¿verdad? Hombre, pues sí. Antes lo único que tenían eran las señales que les hacía el talayero, el que subía a la atalaya y como los indios casi, con señales de humo. Cuando avistaban, eso en la época todavía me voy más atrás, en la época de las ballenas, que hacía señales de humo el talayero para que salgan a la mar o cuando hacía malo también, pues para que no salgan. Pero ahí está la destreza también de cada... Estaba la destreza de cada patrón, ¿no? Porque había también patrones que hacían oídos sordos a estas advertencias. En el caso de la galerna de 1912, lo que pasa es que fue una campaña de bonito muy mala la de ese año. Claro. ¿Y qué pasa? Que justo ese día veían que había mucho bonito y los marineros quisieron pues apurar las horas para pescar. Como sabían que iba a ser festivo, pues querían, digamos, pescar el máximo posible. Y al final, pues no digamos que su avaricia rompió el saco, pero sí que pues perdieron la vida, perdieron la pesca y perdieron no, Ivonne, ¿no? pero es que aquello fue sorpresivo, o sea que claro. ¿cómo les iban a avisar? Además fue de noche. ¿Cómo les iban a avisar? Pero María Sun, ahí tenemos el caso del talayero, el padre Orcolaga, que él desde Igueldo, digamos que ya pudo avisar a marineros de guipuzcoarras de que se avecinaba la tormenta perfecta. Él dio avisos y en Guipúzcoa se extendió el rumor de que en 4 horas iba a llegar una galerna. Bueno, pero es que eso en aquella época era imposible que les llegara aquí. Claro, no había radio. Eso era imposible que les llegara aquí. Hombre, igual al pueblo, por telegrama o lo que sea, igual llegaría, pero es que a los que estaban en la mar eso cómo les iba a llegar, entonces era imposible. Claro, lo que se dice, yo creo, vamos. Lo que se dice es que algunas de las embarcaciones, bueno, había algunas que ya llevaban vapor, entonces esas pudieron regresar. Había algunas incluso, sobre todo francesas o de Iparralde, que llevaban barómetro y vieron la brusca bajada del barómetro, pero había un hecho que supuso luego pues el diseño de una embarcación con cubierta, porque aquellas embarcaciones no tenían cubierta, entonces cuando embarcaban ola era muy fácil que se llenasen de agua, eran embarcaciones rápidas y frágiles, porque la cosa era, como comentabais antes, que iban a vela y a remo, entonces se salía con el terral a la mañana temprano y se volvía con el nordeste a vela. Claro, entonces no harían mucho tiempo, no estarían muy lejos, 50, el pescado también estaba más cerca. Pues pero 50 millas eran un recorrido que ahora nos parecen poca cosa a motor, pero entonces, claro, a remos, y había que hacer en contra del viento, pues eran imposibles de cubrir, ¿no? Sí. Claro. Sí, también hay que hablar de las señales de códigos Morse y tal, que en la época no se conocían
no eran tan conocidas. Claro. Entonces sí que se intentó que los marineros de Iparralde sí que intentaron comunicarse, digamos, con los vascos en la zona de Guipúzcoa, indicar desde que los barómetros les indicaban que estaban bajando sorpresivamente, pero no fueron capaces de comunicarse entre ellos. Y en el caso de Lequeitio, pues imaginémonos un pueblo costero con menos de 7.000 habitantes, que estaba siempre dispuesto a pescar, pues esas señales también serían más difíciles de advertir, porque está entre Guipúzcoa y al final, ¿no? Y está, digamos, en el oeste más lejano. Uh-huh. Está claro. Aquella fue una galerna, es la última que recordamos, ¿no? Con tantas víctimas. Luego tú cuentas en tu reportaje, Ivonne, que es verdad, hubo hace relativamente poco, en 1987 hubo 2 víctimas de una galerna, pero lo que contábamos en la playa, por golpes, por mala fortuna, en la mar ya no nos ha vuelto a ocurrir gracias a la tecnología. Pero es cierto que a lo largo de nuestra historia ha habido otras galernas, además de la de 1912. Estuvo la de el Día de Gloria, ¿verdad? Justo a finales de siglo, en la que hubo incluso más víctimas, lo que ocurre que muchos de ellos fueron cántabros, fueron de otros puertos. En fin, que a lo largo de la historia, pues, ¿verdad, María Asun? Hemos entregado muchas vidas pues sí, por desgracia, sí. Y se han hecho sacrificios que bueno, pues que hoy en día, afortunadamente, pues las generaciones van olvidando, ¿no? Pero que nosotros queríamos recordar aquí. Sí, eso no se olvida, porque, no sé, siempre se pasa de generación en generación, vas hablándolo y fue una cosa tan grande, tan fuerte, claro. Porque yo conozco a una familia aquí que fue el padre, o sea, el hijo y el padre, que se fueron ese mismo día, o sea, y en otros pueblos pues también. O sea que fue algo horrible. Pues, tenía que ser. Claro. No hemos conocido, pero es que yo no me imagino. O sea, ahora hoy en día que vivimos más gente ya sería horroroso que pasara eso, o sea, que entonces que había menos población, ¿qué sería? Pues es que en todas las casas habría algún familiar, si no era directo o indirecto, pero en todas las casas. Claro, lo que contaba Ivonne, ¿no? Que en San Roque el día 16 se solían celebrar las bodas con el dinero que se sacaba de la costera del Bonito. Bueno, pues se hacían los invites, se celebraban las fiestas, se casaba uno, ¿verdad? Y aquel año, Ivonne, fue una tragedia total porque no se pudo celebrar ninguna boda, claro. Pues aquel año tenemos que recordar que tenemos el caso del Titanic, ¿no? En abril. Y esta otra, la de la galerna de 1912 también, pues es que considerada la catástrofe natural la laboral más mortífera, pues casi registrada en el siglo XX. ¿Qué pasa? Que también hay que decir que los diarios aquel día, el 12 de agosto, pues todos despertaban como con algarabías, porque iba a venir un enviado de la Santa Sede iba a llegar un enviado de la Santa Sede a Bilbao. Y lo estaban recibiendo todos pues con alegría, de chiquiteo, de fiestas en Bilbao, y al día siguiente pues ya hubo rumores de llegaban poco a poco los datos, ¿no? De cuentagotas de los muertos por la galerna. Al principio se dijo en los periódicos que eran 8 los muertos, y luego se conocen las declaraciones de Atanancio, que era el alcalde de Bermeo de aquella época. Porque en total hay que decir también pues que eran 143 los que murieron. 8 personas de Lequeitio, al final 8 muertos de Lequeitio, 3 no, en Lequeitio 16. En Lequeitio 16. En Lequeitio 16 muertos, 8 eran de Lanchove, sí. 8 de Lanchove y 16 de Lequeitio. Eso es, fíjate, pero digamos que para olvidar, María Asun. Y la mayoría pues era en Bermeo. 100 y pico de hombres, que eso, bueno... Uh-huh. Es algo horrible. Y como comentabais, eran empresas familiares. Tener una chalupa era una empresa, una riqueza, ¿no? Familiar que servía para dar de comer a todo un clan familiar y embarcaban a bordo pues primos, hermanos, sobrinos, nietos. Sí.
Así que, pues queríamos... Y algo generacional. Eso es. Algo generacional también, porque en la Galerna del Sábado de Gloria también, pues los que más se murieron aquí digamos, en Vizcaya, pues 98 muertos en 1578. Puede ser una cosa que al de pocos años siempre se iba gestando, era una pequeña cicatriz que se abría, y al de poco, cada vez que sucedía otra galerna, pues tenían que revivir pues aquel recuerdo negro. Aquel dolor y aquellas pérdidas, hasta el punto que, como decía Mariasun, pues pasan las generaciones y se sigue recordando. Ojalá tenga razón Mariasun y ojalá les recordemos siempre, les llevemos siempre en el corazón, por todo lo que ha supuesto. Si ahora tenemos bienestar y progreso, ha sido gracias a todos ellos. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, Mariasun. Vale, de nada. A ti. Ivonne. Bye, un abrazo. Qué ricasco, Ivoncho. Placer, Eduardo, seguirte pues leyendo cómo pones a las de la mar y la pasión que le muestras también a cada asunto. Venga, es que ricasco, agur. Es que ricasco. Agur, agur. Mi abuelo solía decir que hay que ir con ilusión.